Bienvenidos a Uniendo Voces en la Cadena de Suministro, el podcast de Conalog, que explora y comparte conocimientos y experiencias de la industria logística. Únete a nosotros para escuchar las voces de ejecutivos, profesionales y académicos líderes. Conoce los secretos de su éxito e inspírate con sus historias. Prepárate para un viaje de descubrimiento. Aprende y conecta con la comunidad de logística y cadena de suministro de México. ¿Qué tal? Saludos para todos. Hoy tenemos nuestro segundo podcast asociado con talento logístico joven. Hoy Conalog se viste de gala para recibir, por supuesto, a un estupendo ejecutivo logístico. Alguien que ha participado revolucionando el transporte y la logística con una base tecnológica muy interesante. En realidad, esto lo lleva a tener un propósito mucho más grande. O sea, no solamente se trata eventualmente de ser un ejecutivo logístico, sino cómo utilizar los desarrollos tecnológicos y la inteligencia artificial en el tema del campo de logística y de transporte. Déjenme presentarlo antes de trabajar con él en esta primera parte. Nuestro invitado el día de hoy es Marco Reyes. Él es originario de Ciudad del Carmen, Carmelita, en Campeche, es ingeniero en negocios por parte del ITAM, es sin duda profundamente apasionado en desarrollar soluciones para construir en realidad impacto en la sociedad y en la industria. Entre su desarrollo profesional, Marco ha sido cofundador de Sendengo, una startup mexicana que conectó digitalmente a diferentes empresas para poder de alguna manera llevar transporte de un lugar a otro. Y de alguna manera este esfuerzo que hace Marco junto con sus socios es de impulsar el sector autotransporte, de alguna manera buscando a aquellos autotransportistas independientes. Este esfuerzo le coloca a Marco como ser reconocido por Forbes México como parte de las 30 promesas 2018 y además recibió el Premio Estatal de la Juventud de Campeche. Hoy, Marco, en una recién posición, es Country Manager en Flete MX, una plataforma tecnológica que en realidad también está buscando transformar la forma en cómo se mueve la carga en México mediante inteligencia artificial, transparencia en la operación y eficiencia digital. Pues en realidad me da gusto tener a Marco el día de hoy porque no solamente es hablar de alguna manera de su historia y su desarrollo profesional, sino también en un momento determinado es entender esta nueva generación de líderes que están transformando nuestra industria. Marco, gracias por estar aquí. Este podcast es totalmente dedicado a personas como tú. Bienvenido. Muchísimas gracias, Manuel. Encantado, emocionado. Este, escucho mi CV y se siente padre, se siente motivante, tecnología, logística, etcétera, etcétera. Bueno, y todo el potencial que tienes hoy por hacer, por seguir rompiéndola, como se podría decir en un momento determinado. Desde Campeche, desde Ciudad del Carmen para el mundo. Platícame un poco, Marco, ¿qué representa Campeche en tu vida? ¿Dónde están esos valores que hay atrás de lo que ha sido tu entorno en tu etapa inicial de vida? ¿Crees que nos puedes platicar algo sobre eso? Sí, claro que sí. Yo soy de Ciudad del Carmen, toda mi infancia crecí en Ciudad del Carmen. A los 17 años fue que salí y que me moví. Eh, pero definió mi vida, o sea, porque eh, si bien yo disfruto, he vivido más de 15 años en la Ciudad de México, pues logro detectar que hubieron diferencias en mi infancia. Y una diferencia que yo noto en lo general, porque siempre hay excepciones, pero una diferencia espectacular que yo noto siempre y que disfruto cuando la cuento es que yo tenía mucho campo para la creatividad en Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen es una ciudad chiquita, Campeche es un estado muy poco poblado, es una realidad completamente diferente a la que tenemos en el centro, también he vivido en el norte, pero algo que sí me permitía Ciudad del Carmen era explorar al máximo mi creatividad. Yo creo que de ahí viene eh, muchos de estos sueños, de esta capacidad o de este interés por la innovación. Yo tenía un patio en mi casa muy grande y en ese patio había perros, gatos, iguanas, garrobos, pericos, todavía hoy hay un poco de pericos. Entonces,
mi patio en mi casa era mi playground de creatividad. Yo muy chiquito ahí me imaginaba que aterrizaban los ovnis, soñaba que existía algo como el internet cuando todavía no existía, y le contaba yo a mi papá que jugaba conectado con alguien en el otro mundo y cosas así, ¿no? Ya no sucede. Ahora sucede, pero por el internet. Correcto. Y sucede ya de Ahora, otra manera. Marco, cuéntame una historia o cuéntame una persona que fuera una inspiración para tu vida en esa primera etapa, en esos primeros años en Ciudad del Carmen. Cuéntame de pronto, pues, un familiar, un maestro o un amigo que de alguna manera haya sido como tu primera guía, o sea, vaya alrededor de tu proceso de buscar y seguir creciendo en este sentido. Sí, yo tuve, creo yo, digamos, tres grandes guías muy rápido. Uno, muy natural, fue mi abuelo. Mi abuelo fue empresario. Él estudió hasta primero de primaria, pero tuvo barcos camaroneros y le fue muy bien en el business, ¿no? Yo por eso siempre digo, para los que me conocen, yo mido casi 1,90, pero soy de Campeche porque probablemente tengo orígenes piratas. En segundo lugar, fíjate que yo en mi infancia, de estas cosas de la vida, yo tuve muchas muertes a mi alrededor de amigos de la escuela. Ok, ok, Entonces, ok. otra persona que me marcó en primero de secundaria, falleció mi mejor amigo. Entonces, también me marcó porque eso provocó que yo me hiciera mucho más maduro un poquito antes de tiempo. Después logré resolver y desarticularlo un poco en la universidad, pero eso también me dio mucha madurez. Y tercero, mi abuela. Mi abuela empezó desde abajo, digámoslo así. Ella era de un origen muy humilde. También, ya sabes, Campeche pues tiene condiciones complicadas económicamente, que aún vive mi abuela. Y mi abuela me dio todo esta manera noble de ser. Yo siempre soy empresario, he tenido que crecer el colmillo y algunas veces hasta yo he tenido que aprender a la mala, pero la realidad es que soy una persona muy noble y soy una persona que siempre ha operado con esa nobleza, y siendo noble me ha ido bien, entonces no tengo ninguna razón para operar de otra manera, y esta nobleza viene por mi abuela. Todo vinculado, eh, de Ciudad del Carmen. Así es como nació todo esa mezcla de business, empresa con familia, y el rollo de que tuve que madurar un poquito antes, por estas muertes a mi alrededor. Haces una reflexión y, y en las tres me integro contigo, ¿sabes? O sea, vaya, la primera, por supuesto, mi abuelo como una figura fundamental en mi vida. Segundo, ese mejor amigo que muere en un accidente para mí en la universidad. Y, Órale, y esta tercera de la importancia de la abuela en la vida. O sea, vaya, eso, en las tres tengo una gran identificación contigo. órale. Marco, o sea, cómo fue mudarte a la Ciudad de México? Cuéntame, bueno, sé que tomas la decisión para empezar a estudiar la carrera, pero cuéntame cómo es este proceso no es quemar naves, pero un poco sí. O sea, de voltear, de ir sin voltear. Y si hay algo que te lleves de Campeche, que te llevaste de Campeche a casa, a tu nueva casa en este proceso de cambio. Hay algo, hay un amuleto que te acompañó, hay probablemente algo que te hace recordar el sabor de la comida de hogar. ¿Hay algo que te llevas? Qué buena pregunta. No hay nada, no hay nada, no hay nada material. Eh, pero sí hay mucho vínculo, con mi familia. Y ahorita te cuento, voy a regresar hacia allá. Eh, para mí, Manuel, mudarme a la Ciudad de México fue una cosa espectacular. Desde que yo era chiquito, yo viajaba,
yo le pedí a mi papá, en ese momento, los proveedores de mi papá pues estaban en Ciudad de México, entonces yo le pedí a mi papá que me llevara con él solo para subirme al avión, ¿no? O sea, yo disfrutaba desde subirme al avión y que mi papá me explicara cómo funcionaba, etcétera. Entonces, mudarme a Ciudad de México para mí fue espectacular, fue como un niño chiquito que comienza a descubrir algo nuevo. No te voy a mentir, sobre todo en estados como Campeche, pues le tienen miedo a la gran ciudad. Entonces mis amigos me decían, oye, ¿cómo que te vas a ir a México? Y mi familia, pues está seguro, etcétera. Mis papás estudiaron en México, mi papá estudió en la Ibero, de hecho. Entonces yo tenía relaciones con México, pero no fue lo mismo hasta que llegué. Cuando llegué, ver el segundo piso del periférico, me tocó cuando lo estaban terminando, verlo para arriba, sentir la potencia de la ciudad, la potencia económica de la ciudad. O sea, quizás uno que ha vivido aquí en Ciudad de México toda la vida o una persona que ha vivido aquí toda la vida no se da cuenta, pero Ciudad de México es una ciudad de mundo, hay demasiada diversidad, es un aeropuerto gigantesco, aquí hay muchísimo desarrollo de empresas. Yo hasta hoy lo pienso, depende del rubro, pero en muchos de los rubros de bienes de consumo, Ciudad de México es el perfecto lugar para experimentar, ¿no? Entonces, para mí fue algo que despertó muchísimo una curiosidad que pareciera que había estado preparándose por todos esos años en Campeche, ¿no? Además, yo no era tan arriesgado. Yo hoy me considero una persona arriesgada, vamos a llamarle, porque tengo mi definición para qué es una persona arriesgada. En ese momento no lo era tanto. Ciudad de México me alimentó para eso. Y ahora sí, regresando al punto de cómo es que sigo vinculado con Campeche o cuáles son mis vínculos más importantes con Campeche, es súper emocional. O sea, yo te mencioné a mi abuela, pero la relación con mi mamá es también muy importante. Y yo me considero un afortunado de la vida por haber podido estudiar en la Ciudad de México, en una buena universidad, etcétera. Entonces, yo siempre he tenido este sentimiento, de hecho, por eso emprendí la primera vez, de querer ayudar de vuelta a Campeche. Ok. Ahí nació mucho. Eh, eh, Solamente para cerrar esta primera etapa en este diálogo que tengo y que realmente me impacta mucho como esta visión de la nobleza que hablas como uno de los valores fundamentales en esta relación que tienes tú con la gente. ¿Salías de Campeche sabiendo que no ibas a volver o creías que ibas a volver en ese entonces? Yo creía que iba a volver. Correcto, correcto. Creía que iba a O sea, volver. bueno, ese es parte del tema. Bueno, cuéntame un poco, estudiaste ingeniería de negocios en el ITAM. ¿Por qué, cómo combinas? O sea, por qué querías encontrar, digamos, esos dos elementos, la parte técnica, la parte notablemente sobre esos fundamentos matemáticos que deben estar alrededor de cualquier desarrollo de ingeniería, pero también en tu cabeza estaba como la visión estratégica? O sea, ¿qué podrías decir con eso? ¿Por qué decidiste la carrera? Es padrísima esa historia porque tiene los dos mundos. Fíjate que Ujú. yo desde muy chiquito comencé a leer y pues en algún punto de mi vida me comenzaron a gustar mucho las revistas. Estamos hablando, yo nací en el 89, y en mis primeros 10 15 años, pues el Internet todavía no estaba en su boom, y menos en Campeche, ¿no? Entonces, yo empecé a leer revistas, al principio de fútbol, me encanta el fútbol, ¿Quién le ¿y qué vas? crees? A quién le vas, Marco? Te vas a sorprender, le voy al Atlas. Eso, ok. O sea, vaya, ahora eso sí ya no me cuadra de ningún sentido, pero sigamos adelante. Este, eh, entonces comencé leyendo fútbol y ¿qué crees? Después comencé a leer revistas de business, de negocios. Comencé a leer Expansión, me inscribí a Expansión, entonces me leía yo todas las cosas de Expansión, casi que estudiaba yo Expansión.
Y una vez, en uno de los artículos de expansión, mencionaron ingeniería en negocios en el ITAM. En Ciudad del Carmen, nadie o muy poca gente conoce al ITAM. O sea, de hecho, yo creo que yo soy el cuarto Carmelo o por ahí graduado del ITAM en la historia. O sea, no es tan No es conocido, común. no es común. Y me encantó porque en Ciudad del Carmen, ese era el contexto de mi contexto original, mi contexto familiar, pues tiene una carga muy técnica. En Ciudad del Carmen hay muchos ingenieros. Pemex, la industria Claro, petrolera, claro, que claro. en esos momentos a mí me tocó el boom de todo eso, ¿no? Entonces, había mucho arraigo técnico. Y mi propio padre, mi papá estudió ingeniería mecánica eléctrica, su familia, como que había una influencia contextual por ingeniería. Pero, ¿qué crees? Yo creo que mi verdadera pasión desde el principio eran los negocios. Y Desde tu como abuelo. desde mi abuelo, desde que yo era muy chiquito, mi papá tiene una empresa, o sea, ahí había una mezcla y yo creo que ingeniería en negocios me cayó como anillo al dedo, respondía a los dos mundos y me salió todavía mejor porque cuando me inscribo y cuando empiezo a vivir la carrera, que es un gran plan de estudios, ¿qué crees? Tiene programación. Ok. Entonces, yo en la universidad, yo, digamos, recibí mucha educación de negocios, mucha educación financiera, educación de ingeniería, sobre todo en su parte matemática y programación. Ok. Entonces, fue la mejor carrera que pude haber escogido sin la verdad, no fue un proceso así que tú digas muy técnico, pero bueno, fue más intuición y salió perfecto. ¿Cuál era la probabilidad de que un Carmelo se fuera a encontrar con una revista de expansión donde se mencionaba ingeniería en negocios, ¿no? Sin duda, si formas el club de estudiantes del club de egresados de Ingeniería de Negocios en Ciudad del Carmen, estarás solo, Marco. No, pues solo, yo siempre hago la pregunta, ¿cuántos campechanos conoces? ¿Cuántos Claro. campechanos que le vayan al Atlas conoces? ¿Cuántos Eso sí, ninguno. campechanos que le vayan al Atlas del ITAM conoces? No, pues ya, nada más Marco. No está fácil. Oye, ¿eras buen estudiante? Era muy buen estudiante, fíjate. Desde chico era muy buen estudiante, siempre de dieces. Es que, ¿sabes? Pero, o sea, creo que déjame explicarte un poquito mi personalidad. Soy muy competitivo. Creo que lo era más cuando era más joven. Eh, Creo que la madurez, ahora tengo 36 años, en los últimos 5 años he sentido más madurez y creo que he cambiado un poquito eso, pero yo soy competitivo, pero lo era todavía más. Eh, pues eso me motivaba muchísimo. Y otra cosa es que soy un learning junkie, o sea, tú me pones algo por aprender y me encanta aprender. Yo soy la típica persona para que te des una idea, el año pasado le tuve que poner un freno, me inscribí a 17 cursos en un No. año. Y Ujú. fue el año que más cursos había tomado. En promedio yo tomo 12 cursos en un año. Entonces siempre estoy en cursos, siempre estoy en webinars, siempre estoy leyendo. Entonces, por esa combinación de competitividad y learning junkie, pues sí, siempre fui buen estudiante sin sí, no era ningún tipo de presión de ningún lado. Y terminas la carrera y empiezas en consultoría, ¿es cierto, Marco? Consultoría, sí. ¿Nos quieres contar un poco sobre esta parte? O sea, cuéntame como tres aprendizajes que te llevas del mundo de la consultoría. Me encantó consultoría. De hecho, consultoría me hizo dudar si quería yo emprender o no. O sea, como que yo traía esto de ser empresario desde chico. Sí, Eh, y la verdad o sea, así como la Ciudad de México tiene sus cosas bonitas, pues también tiene sus cosas duras. Cuando uno ve con cuánta gente hay que competir en Ciudad de México, pues como que uno se la piensa más, ¿no? sí. Eh, este, Consultoría me gustó muchísimo, me sirvió muchísimo. Te voy a decir, a ver, las tres cosas más importantes. Uno,
yo traía mucha estructura del ITAM, pero la consultoría afinó mi estructura, porque la consultoría es una estructura un poquito más comercial. O sea, porque eres consultor, pero también tienes que venderte. Y venderte a ti mismo y tu marca personal y vender proyectos, porque el que vende proyectos es el que manda en la consultoría, ¿no? Entonces, se me alineó mi estructura mental con lo comercial. Fue mi primer contacto con un mundo que yo no conocía. Yo hoy me encanta y soy súper comercial, pero yo no sabía que lo conocía. Segundo, eh, me encantó el tema o sea, el verbo de asesorar, el verbo de dar consultoría, de analizar a alguien o una empresa, abstraerlo y proponer tus ideas. Obviamente, cuando eres un consultor junior, pues estás muy limitado en las cosas que puedes proponer, pero es que así inicias. Y luego no tienes una idea cuánto me sirvió eso en Sendengo y en mis propios negocios que he hecho, porque yo lograba abstraerme, como medio analizar, porque aprendí a hacerlo muy rápido también, y casi, casi como una especie de medio asesorarme a mí. Y tercero, algo que es eh, que mis amigos que me conocieron por aquella época te van a decir o que se les va a venir muy a la mente, me hice muy bueno, Manuel, haciendo presentaciones. Ok. Entonces, tengo un superpower para presentaciones y storytelling. Y eso vino por la consultoría. Y luego, pues, ¿qué crees? Las presentaciones te abren muchas puertas comerciales, muchas puertas operativas en la logística para resolver un proyecto, para venderte, para hacer un proyecto, y te abre muchas puertas para levantar capital. Correcto. Entonces, ahí también hizo clic eso. Eh, entonces, esta parte lo que me haces notar es que la visión de emprender tarde o temprano estaba en tu vida, o sea, era parte quizá de lo que tenías como uno de los elementos en tu cabeza. Y entonces la consultoría solo fue posponer ese fuego interior que tenías por emprender. Correcto, correcto, Llega, llega entonces y te asocias para la construcción de Sendengo. O correcto. sea, ¿me platicas cómo funcionó? Em, Fíjate que en Sendengo yo siempre lo cuento como, primero decidimos ser empresarios, después nos escogimos como socios y por último escogimos la industria y el modelo de negocio. Eh, Yo fundé Sendengo con otros tres locos, del ITAM sí. también. Eh, ¿Amigos? ¿Eran amigos de principio? no éramos amigos, fíjate, Correcto, éramos correcto. conocidos y aparte está padrísimo porque tres de los cuatro éramos del sur, dos tabasqueños, yo campechano y el cuarto sí era un chilango, ¿no? Pero había una motivación muy sureña y todo empezó, de hecho, en una cena de Navidad de sureños en Ciudad de México, ¿no? Pero estos cuatro locos, o yo y los otros tres, no teníamos ni idea de logística. Todo lo hicimos en el papel. Entonces, digamos, hicimos bien la tarea porque lo que hicimos es industria grande, fragmentada y que necesitara mucha tecnología. Estoy hablando de hace 10 años, que obviamente el marco de hoy es muy diferente al marco de 10 años. Los Correcto. retos, o sea, nada fue tan fácil como pensarlo así, pero digamos el bottom line era correcto. Entonces, por eso es que entramos a la industria logística. No teníamos, te lo juro, Manuel, o sea, me acuerdo de una reunión que dijimos, oigan, tenemos que aprender de este rollo. ¿Quién tiene un amigo, un primo, un conocido? No teníamos nada. Yo- Nada en esa ni- parte. Ningún tío, ningún primo, ningún conocido. Teníamos un par de amigos de la universidad y eso Y, fueron los primeros hilitos por donde jalamos. oye, desarrollan el proceso, entienden que hay una industria, entienden que hay una necesidad. Eh, Dime ahora también, tres aprendizajes que te llevas de ese primer emprendimiento. Mm, Pues Sendengo tuvo varias etapas, como buena empresa, pues hoy Sendengo ya es bastante grande
Ujú. Tiene más de 80 colaboradores, deben estar haciendo algo así como 20,000 embarques al año, o sea, ya es una empresa más grande, ¿no? Pero en la primera etapa, eh, digamos que es la más valiosa para temas de emprendimiento. Invertimos 300,000 pesos en nuestra primera plataforma y no vendió nada. O sea, yo siempre digo el mapa perfecto de la isla incorrecta. Correcto, Entonces, un correcto. primer aprendizaje o sea, está en todos los libros, te lo dicen en todos lados, de actúa rápido, invierte poco, sé lean, y pues bueno, no lo hice. Entonces, eso fue un primer aprendizaje. Un segundo aprendizaje yo digo, el mejor emprendedor es aquel que prueba o descarta sus hipótesis más rápido. Yo aún hoy, aunque soy un emprendedor, o digamos, sí, soy un emprendedor un poco más, con más años en mi espalda, valoro muchísimo la velocidad. Y para mí fue un aprendizaje espectacular lo que puedes lograr siendo simplemente el más rápido. Eh, entonces, o sea, porque al principio y Sendengo no sabíamos nada de logístico, era muy difícil que fuéramos los mejores, pero probablemente éramos los más rápidos en casi toda nuestra ejecución, ¿no? Y tercero, digamos, yo aprendí, sigo hablando de la primera etapa porque te digo que hay aprendizajes inmersos. Aprendí que logística era un negocio, o sea, obviamente la tecnología es bien importante, pero que logística en su core era un negocio de gente. O sea, que había que tener el talento correcto, motivar a la gente de la manera correcta y por lo tanto ser líder para esa gente. Entonces descubrí en mí mismo unos estilos de liderazgo que me favorecieron para el modelo de negocio. Un poco, llámale suerte o llámale, qué sé yo, o sea, muchas cosas combinadas que al final me pusieron en una mejor posición para que Sendengo fuera exitoso en su primera etapa, ¿no? Y luego con sus retos en las siguientes y éxitos en las siguientes, ¿no? Y cuando hablas de Sendengo, me llama mucho la atención, te escucho hablar y veo una gran emoción. ¿Es cierto? O sea, ¿cuál es la emoción que te domina cuando piensas en Sendengo? No, es que es espectacular, o sea, este sentimiento de voltear para atrás y haber fundado Sendengo es un orgullo que yo no esperaba ni descubrir ni tener a mi edad. Porque de hecho, pues todavía pretendo, ojalá me alcance la vida y la suerte para fundar más, ¿no? Eh, es mucho, es orgullo y lo voy a vincular con una parte que aprendí de mí mismo y que siento que está muy vinculada en toda mi historia. Yo me tardé muchos años en descubrir por qué era emprendedor, entre varias cosas, pero una motivación súper poderosa para mí es que a mí me gusta desarrollar a la gente. Pero cuando digo desarrollar a la gente, te lo juro, me gusta enseñar, me gusta hacerme amigo de mis colaboradores. Me llena de orgullo cuando un colaborador me dice, es que crecí, es que gracias a ti hice mi maestría, es que gracias a ti porque me forzaste aprendí inglés, es que, o sea, o gracias a Sendengo logré yo sacar adelante a mi hijo, eso me motiva muchísimo. Entonces, cuando te digo orgullo, es mucho por el lado del impacto del desarrollo de los colaboradores. Si tú me preguntas hoy qué es lo que más me duele, porque fue una decisión muy bien pensada, pero algo de lo que más me duele de haberme ido de Sendengo, de haber decidido vender, pues es la gente, los colaboradores. Oye, bueno, decides, sigues buscando tu camino, porque además es algo que no termina nunca. O sea, sigues buscando tu camino, sigues orientándote en ese proceso.
Trebu está en el camino, ¿no? Ahí es donde yo te conozco, Marco, ¿recuerdas? O sea, nos conocimos como en esa primera parte. Trebu entra y trabajas un rato allí. Correcto. Eh, ¿Qué te trajo Trebu? Trebu es mi conexión, fíjate, o sea, te lo voy a contestar y luego te explico. Trebu es mi conexión con inteligencia artificial. Correcto. Eh, Sabía que me ibas a contestar eso. Eso Ujú. es, imagínate una persona como yo, 8 años en Sendengo. Hay motivaciones de liderazgo, hay motivaciones de equity, de visión, etcétera, ¿no? Esas son, digamos, son motivaciones del empresario. Pero ahora echémosle un ojo a Marco, el que el que le gusta jugar con la tecnología, a Marco el Learning Junkie. Ah, Entonces, el que le encanta seguir aprendiendo todos los días de nuevas cosas. exacto. Sí. Entonces, en Sendengo, por cómo estaban las cosas, eh, era muy difícil hacer una innovación eficiente de inteligencia artificial. Y de hecho, como yo lo viví, lo veo perfecto aplicado en otros lugares, ¿no? O sea, para Sendengo era muy difícil la velocidad a la que iba inteligencia artificial. Entonces yo sentía FOMO, Fear of Missing Out, porque yo decía, wow, esta cosa está avanzando, veía los modelos y yo decía, pero ¿cómo lo están aplicando a logística? Y yo, de hecho, o sea, ahí fue donde conocí a Trebu, empiezo a implementar cosas de Trebu como un partner de AI para Sendengo, y me empiezo a súper emocionar. Entonces, Trebu fue el huequito por donde entré, conozco a Daniel de la universidad también, y Daniel Trebu tiene una política que ojalá yo lo hubiera conocido antes. En Trevo hay una política donde puedes invertir, no me acuerdo la cantidad, creo que eran $100 al mes en cualquier herramienta de AI que tú quisieras. No ¿Ok? tenía, no tenía que estar vinculada a tu trabajo. O sea, tú Ujú. podías, de hecho yo contraté unos ahí de mis fotos de profesionales, ¿no? Este, entonces, pues ya te imaginarás, empecé a probar de todo, comencé a aprender eh, la parte más técnica, porque Trevo es un negocio muy técnico en su parte de AI. Entonces, pues fue el lugar perfecto donde Marco volvió a jugar con una tecnología muy moderna, porque en Sendengo sí lo hacía. En Sendengo yo jugaba y la app de Sendengo, estoy seguro, yo siempre la digo, debe ser de las mejores del mercado, pero pues todavía la AI no conectaba, no conectaba, no conectaba. Entonces, Trebu fue eso, Trebu fue esa conexión con la AI y mi mente, o sea, no sé si a ti te pasa, probablemente sí, además tú que eres profesor y que lo ves con tus alumnos, cuando algo en tu mente hace clic, dices, esto es AI, aunque no lo domines, entiendes el concepto, dices, ahora sí creo que lo puedo aplicar en más fácil, no sé. Hay un momento que llega, y hay un momento que cierra, y en la cabeza cierra de pronto. O sea, vaya, ahí es como como ese primer entendimiento sobre que existe entonces una inteligencia artificial que en realidad me va a provocar desarrollar, o sea, potenciales propuestas mucho más amplias. O sea, hoy probablemente te pasa lo que me pasa a mí en ese sentido, que te emociona ver cada nuevo aditamento, cada nuevo elemento, cada nueva aplicación. Y sí tengo algo de junkie también en ese proceso donde lo que necesito es aprender cada vez más del tema, me meto cada vez más fuerte. Ándale, mira. Sí, pues me Es, imagino, porque si tú que eres profesor, pues sí, te apasiona también aprender, ¿no? es parte del proceso, no te puedes quedar atrás. Tengo una parte reservada al tema de inteligencia artificial, sigo caminando contigo, llega flete a tu vida, o sea, llega flete a tu vida. Eh, Eh, Déjame preguntarte específicamente, ¿cuál es tu primer reto en dos ámbitos? El primer reto desde el punto de vista de vamos a llamarle, desde tu función de Managing Director, digamos,
cómo llegas, qué hay que resolver, pero qué siguiente reto tiene Marco Reyes personalmente cuando llega a FleteMX. Em, el reto como manager, el primer reto como manager, y creo que va a ser interesante por muchos meses, es el típico encontrar el product market fit, ¿no? Pero ya muchos sabemos que es product market fit, creo que podemos encontrar muchas referencias de eso. Lo voy a vincular a la logística. Algo que me encanta, Manuel, que disfruto muchísimo de mi edad, de mi momento profesional, es que ahora logro conectar ese learning junkie con mucha experiencia en change management, en procesos logísticos, en adaptación de la tecnología. O sea, la tecnología no te resuelve todo por sí misma, necesitas la ayuda del logístico de las personas, ¿no? Entonces, un primer reto que tengo en Flete es, necesito encontrar un product market fit, sobre todo de canales, no tanto del modelo de negocio, en la industria en México. Y eso va a pasar por un proceso de convencimiento. Eh, en México han habido varios intentos de lowboards, porque eso es Flete. Flete es un lowboard de transporte de carga. Uh-huh. Y la verdad, nadie lo ha verdaderamente logrado. Es un modelo de negocio difícil. Entonces, mi primer reto es convencer a la industria de que sí se puede lograr, ¿no? Eh, a nivel personal, eh, yo creo que mi reto más importante va a ser cómo, o sea, ser lo suficientemente paciente de cuándo es el momento de que entra la tecnología. Yo tengo una tendencia a siempre intentar resolver las cosas con tecnología y no está mal. O sea, en principio suena bien, pero las empresas están hechas de seres humanos. Los procesos son regidos por seres humanos. Yo creo que hay timings para las tecnologías y, y algo que yo tengo que, un reto que voy a tener es tener esa paciencia de todavía no este feature, todavía no, ahorita sí, todavía no, ahorita sí. Creo que mucho de mi trabajo en los últimos 24 meses en la logística, desde que tengo un poquito más desarrollado esta experiencia, ha sido eso, detectar todavía no. Es contraintuitivo, no tienes idea cuánto me ha costado trabajo embracear esto en mi cerebro. Es como cuando Steve Jobs, o sea, por un lado tienes la rama de la rama, la teoría, no sé cómo llamarle, la corriente, donde te dice el usuario siempre tiene la razón. Y por el otro lado, tienes casos como Steve Jobs, que cuando él sacó el iPhone, tenía 8 meses que lo tenía listo. Y él decía que el mercado no estaba listo para recibirlo. Entonces, creo que en los últimos meses he aprendido a jugar más con eso, como de aprender el timing y el momento perfecto para que la tecnología entre. Y para Marco Reyes, ¿el cliente siempre tiene la razón? Yo creo que el cliente siempre tiene la razón, pero creo que es metafórico. O sea, Correcto. porque el cliente te está queriendo decir algo. Como la historia esta de Clayton Christensen, ¿no? De que, oye, es que después, bueno, mejor luego se las ponemos ahí para que lo googleen, pero es la historia de cómo se fundaron las malteadas en McDonald's. Y Totalmente. entonces, pues el cliente quería una cosa, pero a lo mejor lo que se trata como de tal vez 5 porqués o tal vez entender un poquito más el proceso y entender que lo que el cliente te está mostrando es su implicación. Entonces yo creo que sí, pero creo que la frase es metafórica Product Market Fit, al final de cuentas. O sea, también. ese se termina siendo el centro. Y a ese video al que te refieres, para mí, es uno de los videos más enriquecedores para entender el valor
de lo que es lo que quiere el cliente y que no puedo dejar de olvidar lo que el cliente necesita. O sea, y cuáles son sus motivaciones atrás. Clayton Christensen. O sea, ese me parece que es una gran oportunidad en ese sentido. Creo que es tiempo que hablemos un poquito de inteligencia artificial, ¿te parece? O sea, vaya, Pero, y en realidad aquí quisiera yo hacerte una pregunta alrededor específicamente de Flete MX. O sea, quisiera yo como tratar de cuestionarte acerca de si no es tu Zoom el proceso de flete en el mercado mexicano. Y me agobia no particularmente el talento que puede haber a través de flete, sino quisiera pensar y quisiera preguntarte si el ecosistema logístico mexicano y especialmente los pequeños, medianos transportistas están listos para desarrollar estos modelos de respuesta en inteligencia artificial. Perdón por molestarte, sé que hemos estado en una plática muy amable, pero creo que es tiempo de no ser buena persona contigo. no, no, me encanta la pregunta porque es real. O sea, algo que valoro mucho yo de los paneles que luego hacemos en la industria es esto. O sea, cuando llega la pregunta real, así como todos los que estamos aquí sabemos que esto funciona de esta manera. Ujú. Entonces, dado eso, esto, ¿no? Eh, eh, Fíjate que es una pregunta difícil, Manuel. Yo tampoco tengo o sea, siento que yo tampoco tengo la respuesta, pero Correcto. tengo dos argumentos, ¿no? Uno, eh, Federico y Bruno son los fundadores de Flete en Brasil. Ellos le echaron muchas ganas en convencerme, ¿no? Y cosas de la vida, o sea, te imaginarás, esto de convencer no pasó tanto por visión, no fue tanto económico, fue más de que el modelo de negocio fuera a jalar. Y Federico y Bruno, digo, Flete hace 20 millones de cargas al año en Brasil, ¿no? Es una cosa gigantesca, o sea, yo ni siquiera me lo puedo imaginar, tienen 900,000 transportistas. Federico me dijo, yo veo en México, ellos investigaron México por 2 años, yo veo en México condiciones muy parecidas a cuando llegó nuestro primer crack del modelo de negocio en Brasil en el 2018. Entonces, Ok. entonces ese es como un primer indicio, ¿no? Un segundo indicio, Manuel, creo que eh, fue una decisión muy difícil y muy pensada, pero ¿qué crees? En vez de salir con una app, decidimos salir con una herramienta que los transportistas aman y utilizan todos los días. ¿Cuál crees? Pues sin duda debe tener con la parte de mapas, probablemente. WhatsApp. Ok, claro, por supuesto. Y más, oye, y además vienes de Trebu. O sea, vaya, Dios mío. O sea, vaya, entiendo esta parte. Correcto. WhatsApp. Ujú, Flete, toda la fase uno y mucho de la fase 2 de Flete en México va a ser por WhatsApp. Entonces, para el transportista hoy, no le estamos diciendo que somos ninguna app, ni que somos nada muy sofisticado para él. Somos una bolsa de carga por WhatsApp. Y además tenemos herramientas, o sea, los ofrecimientos de carga a ellos les llegan por WhatsApp. Y tenemos herramientas eh, donde ellos están consultando el low board, pero desde un WhatsApp. Entonces el ok. transportista llega y le pregunta, hola, ¿qué cargas tienes disponibles? Y ya se las muestra y comienzan a chatear. Eh, entonces, no sé si es el momento correcto, o sea, creo que no tengo la respuesta. El mercado te lo va Eh, a decir. El mercado te lo va a decir. el mercado lo va a decir, Sí. pero sí creo que eh, estoy asociado con el jugador mejor habilitado en el mundo para intentarlo. Porque es el único lowboard verdaderamente exitoso en Latinoamérica. Y que ellos mismos me hayan dicho que lo de WhatsApp tenía mucho sentido, para mí completó el círculo. Porque primero convences al transportista del valor
y después que lo hayas convencido, le pides el sacrificio de ir a una app. Eh, Te escucho, por supuesto, hablar con este sentido me has llevado del valor relacionado con la nobleza, me has hablado de ese valor como fundamental, esa práctica en tu vida, me has hablado un poco de tus habilidades y tu tendencia siempre a buscar soluciones, me has hablado, empiezas a hablarme de inteligencia artificial, y entonces yo quisiera llevarte a este sentido de en dónde converge, o sea, esta visión de la industria 5.0, donde el centro de todo es el ser humano, o sea, donde todo cierra en ese proceso, o sea, ¿dónde converge la nobleza de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu en este proceso de implementación de desarrollo de inteligencia artificial? En inteligencia, ay, no, o sea, creo que es en la parte tecnológica, no solo en inteligencia artificial. Mi visión, Manuel, es que eh, en México, en México, en logística, las tecnologías más potentes en el corto plazo van a ser aquellas que habiliten mejor a los seres humanos o a los procesos, porque hay procesos que no necesariamente se hacen con seres humanos, ¿no? Eh, entonces, ¿dónde converge esa nobleza? Yo creo que converge en este sentido de que a mí me gustaría un México más capaz, un México más feliz, un México más donde la gente sea, no sé, o sea, a mí me sigue, sé que es parte de nuestra naturaleza como país, somos un país de mano de obra barata, somos un país manufacturero, o sea, pero a veces me pesa, a veces me gustaría que un mexicano promedio usara mejor ChatGPT, me gustaría que un mexicano promedio pudiera desarrollarse un poco más rápido en su carrera profesional porque tiene las herramientas tecnológicas. Entonces, creo que el punto de convergencia es tecnología que habilita. Últimamente he pensado más en eso, sobre todo en logística, y que cuando la tecnología habilita a un ser humano, ese ser humano llega más lejos y es más feliz. Todos aquí sabemos, así hablando como de las netas, que los jóvenes no les encanta la logística, porque es un negocio muy absorbente, porque es un negocio que tienen que estar un poco más disponibles que otros. Eh, entonces, creo que la tecnología puede jugar ahí también un rol en convencer esos talentos de que sí se puede sin estar 100% disponible o de otra manera, tal vez, Otro. no digo disrupciones de un día para otro, pero sí un poquito. Eh, Marco, dentro de toda esta historia, juega conmigo. O sea, 10 años desde aquí. ¿Qué percibes que la inteligencia artificial estará haciendo por nosotros, por la humanidad, en 10 años? Mm. Em, yo percibo, Manuel, que eh, nos va a estar resolviendo muchos temas de desestandarización de información. Eh, digo, me es inevitable pensar mucho, sobre todo en logística, ¿no? Sí. Creo que en logística hay un reto muy cañón de desestandarización de información. Creo que la inteligencia artificial en 10 años vamos a estar en un mundo más estandarizado de la información y no por APIs, no por bases de datos, sino porque la propia AI y los LLMs los van a poder interpretar. Creo también que vamos a interactuar con menos plataformas. Creo Ok. que vamos a un mundo, o sea, de hecho yo creo que es posible, existe una posibilidad de que las apps comiencen a desaparecer, o sea, faltan años, pero creo que en vez de interactuar con la app de track and trace, con la o bueno, con el software de track and trace, con el software de asignación,
con el software de WMS, creo que vamos a interactuar con una sola pantalla y creo que esa una sola pantalla va a ser AI, porque va a conectar a todas las cosas que hay detrás. Yo creo que se va a crear un nuevo estándar eh, que compita con las APIs. Entonces, por ejemplo, creo también que el mundo de los GPS va a cambiar. Claro. Creo que el mundo de los idiomas, incluso entre industrias, aunque sea español, pero que sea oil and gas con logística o oil and gas con metalúrgica, creo que va a cambiar y va a provocar más estandarización no sé si en la información y a lo mejor hasta en el lenguaje. Y creo que la economía se va a convertir en una economía más técnica de la información. Eh, Ah, ok. no sé a dónde nos lleve eso, pero creo que va a ser una economía más técnica de la información. O sea, yo creo que, no sé si los centennials, pero a lo mejor la generación que venga va a venir con más capabilities para prompting y para análisis de información que lo que muchas veces fuimos. Y todos aquí sabemos, en México nos cuesta trabajo, eh, y también en logística nos cuesta trabajo los data lakes, la información está por todos lados. O sea, creo que puede ser una oportunidad pues sí, de concentración, estandarización de información y de lenguaje. Si, si la inteligencia artificial se vuelve cada vez más democrática, o sea, hoy cada vez está más cerca de nosotros, o sea, para todos en un sentido estándar. ¿En qué momento quedan, mm, qué es lo que me va a hacer único o que me va a hacer realmente profundamente competitivo frente a la gente que viene alrededor de mí? O sea, ¿qué me hará único en la parte específica? Qué buena pregunta, porque eso sí, o sea, yo creo que hoy solo vemos una tendencia hacia la comoditización, o sea, Sí, tanto sí. de las plataformas como de las personas, ¿no? Eh, quién sabe cómo se ve a ese largo plazo, eh, pero en el corto plazo, definitivamente hay algo con la gente que la usa, ¿no? Eh, fíjate que o sea, yo sé que el prompting es muy importante, Correcto. lo es. Ingeniería de prompts, dicen por allí. No, y yo creo que probablemente hasta vayan a comenzar a existir carreras de eso. Pero Yo yo creo que creo que hoy, ya hay diplomados y cursos orientados a eso. mira, ahí está, Ujú. mira. Eh, pero yo creo, fíjate, que en el 2025 lo que necesitamos más bien es probarlo. O sea, de hecho yo voy a dar un curso para un club de empresarios en los próximos días y mucho de mi bottom line es lo más difícil de inteligencia artificial es probarlo, porque una vez que tú comienzas a usar ChatGPT para un poco más en el día a día, a echarle ganas de usarlo en el día a día, comienzas a aprender muy orgánicamente. Y los mismos prompts comienzan a surgir de tu curiosidad porque aprendes a ver que cuando das instrucciones de una manera u otra se hacen mejores. Entonces, contestándote, yo creo que en el corto plazo la diferencia es tan básica como quien lo usa y quien no lo usa. No, ok. O sea, Sí, el que sabe tener conversaciones profundas con su inteligencia artificial y quien no. sí. Literalmente, o sea, de verdad, te voy a dar un ejemplo. El otro día fui a, a una plaza, y pues la edad, ni yo ni mi esposa ya podíamos ver el ticket del boleto de estacionamiento para meterlo en una de las apps. Ya no podía, no lo podía ver. Entonces le tomo una foto, se la doy a ChatGPT y le digo, regrésame el número, copio y pego el número en la app, listo. Listo. Sí, no más que eso. No más que eso. Estamos finalizando nuestra charla, Marco, y ha sido realmente para mí muy enriquecedor, por supuesto, conocer más a este ser humano, pero quisiera no irme sin hacerte algunas preguntas que me parece que son fundamentales.
¿Qué te emociona del futuro? Pero ¿qué te preocupa del futuro? O sea, y no estoy hablando, digamos, de Marco Reyes y su propio desarrollo profesional y personal, sino en realidad, ¿qué te emociona de esta humanidad, de este proceso, de este mundo, de esta logística? ¿Qué te emociona y qué te preocupa? ¿Qué estás ansioso por ver en los próximos tiempos? Me emociona eh, la tecnología del futuro, me emociona lo que la AI ha dado indicios de que puede hacer, me emociona la velocidad a la que va la AI, me emociona la combinación de inteligencia artificial con hardware, o sea, la mecatrónica con inteligencia artificial me emociona mucho. Me emocionan los negocios súper disruptivos con tecnología. O sea, me emociona cuando salen apps que te facilitan algo mucho en la vida, que automatizan. Me emociona ir a Silicon Valley. O sea, volví a ir en marzo del año pasado y es una cosa, para mí es como ir a Disneylandia. Yo quería ir en mi luna de miel a Silicon Valley, por supuesto que no me dejaron. Y no creo que eso no ayuda, Marco, eso no ayuda. Por supuesto que no me dejaron. Entonces, me emociona la tecnología y el futuro. O sea, por ejemplo, esto de que Elon Musk quiere encontrar la manera de poblar Marte, te lo juro, me emociona. O sea, yo soy de los que a mí me emociona eso. Eh, por la parte de lo que significa en la parte tecnológica, ¿no? Eh, ¿qué me, qué me, qué me preocupa del futuro? Eh, me es inevitable pensar eh, que a veces, eh, a veces estos líderes disruptores o que tienen posiciones de autoridad eh, con la tecnología slash las economías, las malutilicen. O sea, porque sí se puede malutilizar la tecnología. O sea, por ejemplo, o sea, no sé qué pensar, no quiero tomar partido aquí en tu podcast, pero por ejemplo, todo este rollo de TikTok y de cómo se utiliza la información y que un gobierno le haya obligado casi casi al otro, o sea, esos son retos, no sé si llamarle, pues sí, son retos éticos que me preocupan, ¿no? De cómo se van a desarrollar, ¿no? Creo que la economía mal que bien, el sistema capitalista, mal que bien, porque no es perfecto, ha encontrado vías de escape para sobrevivir, ¿no? O para resultar lo suficientemente bueno o no lo suficientemente malo. Pero creo que la tecnología todavía no. O sea, la tecnología todavía sigue buscando su propio camino y es muy, no sé, o sea, vamos a depender de estos líderes, o sea, no sé, imagínate que Elon descubre la manera de poblar Marte y algo pasa en la Tierra, pues ¿cómo vamos a decidir quiénes se suben a esa nave? No, no sé. Esa es la parte como que muy futurista que no me emociona tanto. Déjame hacerte unas preguntas de cierre de nuestra charla del día de hoy, que para mí ha sido profundamente enriquecedora. ¿Qué le dirías a Marco Reyes el 2025? ¿Qué le diría al Marco Reyes que sale con su maleta de Ciudad del Carmen para venir a estudiar a México? ¿Qué le dirías después de tanto tiempo? Uf, le diría, emprender es mucho más difícil de lo que crees. Eh, prepárate en todos los sentidos. Le diría, eh, la tecnología no resuelve todo. O sea, tiene que tener, tiene que habilitar, o sea, tiene que tener un vínculo con el ser humano y tiene que tener, no hablamos mucho de eso, pero por supuesto todos lo sabemos, tiene que tener un vínculo con el billuyo.
tiene que tener ROI positivo. Porque si hubiera sido por el marco de esa edad, pues, lo que hubiera costado, ¿no? Y le diría eh, que México y Ciudad de México definitivamente es el lugar para emprender. O sea, eso es algo que yo disfruto muy, muy cañón de este país. Hay países donde no se puede. Y aquí sí se puede. No voy a decir que son enchiladas, pero sí se puede. Correcto. Cuéntanos un hábito personal tuyo que quieras compartir, que te da sentido, que te da claridad, que te da paz, que te da enfoque. Cuéntanos un hábito tuyo. Tengo muchísimos. Yo soy una persona de muchos hábitos. A ver, uno muy relevante. eh, este, mm, yo tomo notas de todo, de, o sea, o no de todo, pero de mucho, de mucho, de mucho. O sea, tomo notas de cumpleaños, de podcast, de cosas, etcétera. Ahora con la AI me fascina porque ahora tomo notas por todos lados y por las 3000 maneras. Uso una cosa que se llama Dola AI para tomar mis notas, etcétera. Eh, y otra, esta es una buena oportunidad eh, para decirlo, escucho podcasts mientras me baño. Ok, ok, correcto. Tengo mi bocinita especial para agua y en vez de utilizarla para otras cosas que originalmente era, pues la uso para escuchar. Entonces, todos los días eh, escucho podcast Com- mientras me baño. Comparte uno. Pues escucho de todos, me gusta chisme corporativo Ah, últimamente, Maca, claro, claro, Maca genial. arriba, me Sí, gusta sí. Startupeable, Ujú. me gusta, por supuesto, el Oso Traba, me gusta el de Riff Hoffman, el fundador de LinkedIn, me gusta White Paper, eso es otro hábito, tal vez, todos los días leo, leo como noticias de negocios. Sí, y escucho muchos audiolibros también, muchos, muchos audiolibros. Y ahora sí, para cerrar, Mar, si tuvieras que describirte en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Eh, Esa no la tengo que pensar tanto. Disruptor. Eh, ¿Y por qué? Pues no sé, lo traigo en la sangre porque me gusta aprender y porque me gusta aplicar. Y tengo esta facilidad. Soy creativo por naturaleza, entonces tengo esta facilidad para transformar la creatividad en innovación. Entonces me considero un disruptor y ojalá lo pueda seguir haciendo muchos, muchos años. Marco Reyes, hoy has venido en nuestro podcast a regalarnos tu talento, tu historia, tu visión, tu camino. La verdad ha sido para mí una experiencia muy, muy rica conocer Muchas mucho más de gracias. ti y una visión profundamente humana. Espero que de alguna manera hayas sido muy feliz de platicar conmigo. Te agradezco profundamente tu tiempo. Deseo, por supuesto, que este camino, que yo me emocionará ver hacia dónde te va a llevar, te lleve a los lugares de mayor privilegio en el hecho de impactar en las demás personas. Esperemos Gracias que... por estar el día de hoy conmigo. Te mando un abrazo con mucho afecto. Muchísimas gracias, Manuel, y lo disfruté muchísimo. Eh, qué gran podcast, muy disfrutable, como mucho, mucho tiempo que no tenía una conversación así de disfrutable. Te mando un abrazo con mucho afecto. Gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Hoy tuvimos un enorme talento logístico mexicano, Marco Reyes. Gracias, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos próximo con el siguiente tercer podcast de Talento Logístico Mexicano.
Nos escuchamos en el próximo episodio de Uniendo Voces en la Cadena de Suministro. Queremos enriquecer nuestro contenido con sus experiencias y comentarios. Continuemos esta conversación en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Conalog.